Muchas gracias, Cristina. Bueno, para partir con la primera presentación, les voy a mostrar un poco el rol de la agencia y un poco de historia del programa. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, sí se ve. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, no me he presentado. Yo soy Clement Demon, soy el jefe del área de infraestructura local y edificaciones, en lo cual se enmarca el programa que vamos a presentar hoy día. Primero que todo, les quería presentar un poco la Agencia de Sostenibilidad Energética. Nosotros como agencia somos una fundación de derecho privado sin fines de lucro. Fuimos creados en 2010 por un mandato del Ministerio de Energía y trabajamos principalmente como brazo implementador del Ministerio de Energía para cumplir, digamos, con las distintas metas que tiene el Ministerio. También trabajamos con algunos fondos internacionales, con algunos GEF en electromovilidad, en energía distrital, entre otros. Para los que no nos conocen, estamos ubicados en Providencia, en la calle Monseñor Nuncio Sotero Sanz, y tenemos la misión, digamos, de implementar políticas públicas del Ministerio y fomentar la eficiencia y la sostenibilidad energética. Hoy día, bueno, estamos hace poquito, digamos, reorganizando la agencia, pero principalmente les voy a pedir si se pueden mutear. Muchas gracias. Para presentarle un poco las distintas áreas de ejecución que tenemos un área de energía renovable que está encargado, entre otros, del programa Casa Solar, quizás lo han escuchado. Tenemos otra área de movilidad sostenible, hidrógeno verde, otra área de infraestructura local y edificación, en lo cual pertenecemos, otra de eficiencia energética en residencial, y la última área de industria y mercado para la eficiencia energética. También tenemos 3 oficinas temáticas que son de desarrollo territorial, de educación y género y de estudios y evaluación de programas. Estamos presentes en todas las regiones del país a través de distintos programas y proyectos, y obviamente el proyecto de escuela que les vamos a presentar hoy día es uno de los programas que nos hace presente, digamos, que nos va a hacer presente en las distintas regiones del país. Bueno, entrar más en detalle del programa de eficiencia energética en infraestructura escolar pública. Un poco de antecedente. Antecedentes del programa, un catastro que hizo Mineduc en 2013, perdón, presentó varias brechas, digamos, en términos de las condiciones de los establecimientos escolares. Obviamente, malas condiciones, condición muy deficiente, un bajo desempeño escolar, tanto de alumnos como de profesores, un aumento fuerte de patología respiratorio que conlleva a ausentismo. Y con eso, desde, bueno, el 2018, 2019, empezamos junto con el Ministerio de Energía y de Educación a trabajar en el programa de mejoramiento energético de la infraestructura escolar público. Eso nos conlleva a hacer distintas acciones. Empezamos en 2019 con la realización de 40 diagnósticos energéticos en 13 municipalidades y 27 SLEP. Esos diagnósticos tenían, obviamente, un lado de levantamiento de toda la información energética y también de evaluación de medidas, tanto de acondicionamiento térmico como también de recambio de activos, de caldera, de iluminación, etc. Y luego con esos diagnósticos se eligieron 5 pilotos para implementar el proyecto
que se enfocaba en acondicionamiento térmico. Esos pilotos en la segunda presentación los vamos a presentar como más en detalle para que vean, digamos, el alcance que tuvieron esos 5 pilotos. Y en paralelo también, junto con la DEP, que es la Dirección de Educación Pública, hicimos diseños de proyectos de acondicionamiento térmico para que los municipios locales pudieran postular a una convocatoria que hace el Ministerio de Educación para obtener financiamiento para hacer esos tipos de proyectos de conservación. En 2022 también hicimos 18 más con servicios locales, y eso nos conllevó a hacer para el próximo año, que lo vamos a ver más en detalle, a esos 42 implementación que los que nos convoca hoy día. Bueno, como les comenté al principio, ese programa se enmarca dentro de la Agenda de Energía 2022-2026, que lanzó el Ministerio de Energía un par de meses atrás, y principalmente en el eje número 1, que es el acceso equitativo a energía de calidad, donde se busca apoyar las gestiones del Ministerio de Educación y de los sostenedores de establecimiento para avanzar en el reacondicionamiento energético de 400 escuelas. Y ahí en particular el compromiso es apoyar en ese tipo de proyectos con colaboración con la Dirección de Educación Pública y del Programa de Eficiencia Energética en Infraestructura Escolar Pública. Como les comentaba al principio, Vittorio, los proyectos que nosotros apoyamos junto con el Ministerio, de lo cual les comentaba, de los más de 200 diseños que hemos hecho, se identificaron a más de 130 proyectos que no accedieron a financiamiento. Y esos 132 están ubicados a lo largo del país, en realidad son 116 comunas. Y en esos 130 proyectos tenemos el diseño listo, toda la documentación técnica listo para ser financiados e implementados. Con eso la idea obviamente es acelerar el proceso de mejoramiento, de conservación de establecimientos, de acondicionamiento térmico, y también potenciar la oferta en la industria de ese tipo de productos y servicios de construcción. Y un poco por qué estamos haciendo ese webinar hoy día es para que justamente las empresas puedan enterarse, conocer el programa, y luego, como los vamos a presentar en otra PPT, postular a la licitación que vamos a lanzar, postular para poder implementar esos proyectos, que al final podemos tener todos los diseños, si nadie lo implementa, no avanzamos. Entonces, el llamado para la empresa que están presentes es poder justamente conocer el programa y luego poder postular a las distintas licitaciones para poder implementar esos proyectos. Y con esos diseños, el principio de año, la Subsecretaría de Energía postuló a recurso especial de la DIPRES, de la Dirección de Presupuesto, para proyectos de inversión intensiva en mano de obra y caracteres verdes, que era una iniciativa que se alineaba con el plan de recuperación inclusiva del gobierno, y se obtuvo el presupuesto para implementar 42 proyectos en establecimiento escolar público. Como les comentaba Vittorio al principio, y para los que se están uniendo, veo que hay hartas personas que se están uniendo, así que bienvenido a todos. El presupuesto que tenemos como agencia es de 19.000 millones. Tenemos un plazo de 12 meses para implementar 42 proyectos en 42 establecimientos distintos que están repartidos a lo largo del país. Ahí, como pueden ver, tenemos desde Tarapacá hasta Los Lagos. Ahí tienen un mapa al lado para ver un poco la distribución, pero como les comentaba al principio, estamos, digamos, o sea, los proyectos están presentes en casi todo el país.
Los proyectos se determinaron con la Dirección de Educación Pública y básicamente, como les comentaba antes, consiste en acondicionamiento térmico, que obviamente es lo fuerte nuestro, digamos, como agencia, muros, techos, ventanas, algunas medidas de eficiencia energética, como ventilaciones, recambio de luminaria, y también obras de conservación en caso a caso, digamos, que pueden ser pintura, recambio de cubierta, temas de servicio higiénico, temas de accesibilidad universal, entre otros. Ahí depende un poco de cada proyecto, pero siempre en todos los proyectos tenemos proyectos de acondicionamiento térmico. Para ir terminando y dar el pase a la presentación de los pilotos, rápidamente presentarle un poco el proceso de esos 12 meses que tenemos nosotros. Actualmente nos encontramos haciendo un ajuste de los proyectos, si bien, como les comentaba, los diseños ya se realizaron. Actualmente nuestro objetivo es poder llevar los proyectos a una arquitectura de detalle listos para construir. Los que quizás nos conocen y que han visto cómo hemos hecho los pilotos, en los pilotos nosotros entregamos algunos detalles, planimetría, etcétera, pero el primer mes o los 2 primeros meses del proyecto siempre era que la empresa tenía que hacer esa arquitectura de detalle o esa ingeniería de detalle. Ahora para esos 42 nosotros vamos a entregar esa ingeniería de detalle para que la empresa que postulan tengan que construir o realizar en realidad el proyecto. Luego, obviamente, tenemos la elaboración de base que vamos a adaptar, o estamos, en realidad ya adaptamos las bases para que la mayoría de empresas puedan postular, y obviamente después la fase de ejecución. Comentarle también que un poco los plazos, ¿cierto? El primer grupo de establecimientos son 4 escuelas y deberíamos estar publicando a fin de mes las bases para postular a la implementación de ese proyecto. Luego vamos a tener un segundo grupo que debería estar publicado a inicio de enero, y luego un tercer grupo de establecimiento a inicio de febrero. Ahí en la última presentación les vamos a presentar como más en detalle, digamos, el mecanismo que estamos pensando para hacer eso. Eso por mi parte, le agradezco y dejo el pase a David Cavieles y Virginia Berterex, que son 2 miembros del equipo y que les van a presentar más en detalle los pilotos y la experiencia que hemos tenido hasta el momento en proyectos de este tipo. Así que Virginia, David, adelante. Perdón, antes que empiecen, si tienen algunas preguntas, la pueden dejar en el chat si quieren, vamos a ir respondiendo, y también al final del webinar tenemos un espacio ahí para tomar algunas preguntas. Así que para los que quieren ahí, para que no se les olvide su pregunta, pueden hacerla en el chat. Adelante, Virginia, David. Gracias, Clem. Buenos días. Mi nombre, como decía Clem, soy David Cavieles, soy arquitecto de la agencia y en conjunto con el equipo desarrollamos estos pilotos que hasta la fecha nos llenan de mucho orgullo, entendiendo que ha sido un esfuerzo enorme de un equipo muy sensato, muy capaz. Y como decía en principio Cristina, el objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de los estudiantes, por lo tanto, fue un primer paso que nos sirvió para lo que se viene tanto en este año, lo que queda, y el próximo, y ojalá que muchos más. Así que muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Virginia, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, como les contaba Clem, nosotros vamos a presentar lo que fue la experiencia de estos pilotos. Digamos que en términos generales, estas son como las medidas más representativas en torno al acondicionamiento térmico, que tienen que ver con los sistemas aislante tanto en muros como en cubiertas, en pisos, recambio de las superficies vidriadas, en este caso por lo general en vidrio simple por un doble vidrio hermético o termopanel, como se conoce acá en Chile, algunos sellos de hermeticidad, también se instalaron sistemas pasivas de ventilación, en algunos casos también fueron mecánicas. También dentro de estas partidas estaban el recambio de la iluminación por tecnología LED
y claramente medidas de conservación para de alguna manera hacer el proyecto un poco más integral. Siguiente, por favor, Vir. Bueno, como se mencionó anteriormente, nosotros dentro de nuestra metodología siempre tratamos que nuestro proyecto estuviese también como a la vanguardia en cuanto a las herramientas en tecnología BIM, que tiene que ver con herramientas para trabajar proyectos en tiempo real entre distintas especialidades. Por lo mismo, nosotros siempre recogíamos los antecedentes que por lo general en la planimetría en 2D, hacíamos modelaciones en 3D para tener una ubicación mucho más precisa y posteriormente, para conocer el estado exacto de cada establecimiento, para algunos casos hicimos simulaciones térmicas en régimen dinámico, en este Software Design Builder, para tener un diagnóstico mucho más completo que nos definía en ese momento, cuando hacíamos los diagnósticos, cuál era la medida que realmente necesitaba el establecimiento para mejorar esas condiciones al interior de la sala. Siguiente, Vi, por favor. Adicionalmente o en paralelo a esos diagnósticos, siempre estuvimos de la mano con el ministerio de ver cuál era el estándar que se requería para este tipo de implementaciones, y al considerar que muchas de las fachadas coincidían con las de las viviendas existentes por cada región, decidimos estratégicamente utilizar herramientas que ya existían en el mercado o de alguna manera en las normativas asociadas a las fichas de acondicionamiento térmico, porque nuestros proyectos, como ya se mencionan y como ustedes ya saben, tomábamos edificios existentes y los teníamos que mejorar. Por lo mismo usábamos estas fichas que aplicaban para vivienda, pero la envolvente muchas veces era lo mismo, era la misma o muy similar. Por lo tanto, siempre estuvimos también utilizando herramientas del mercado o, como ya lo dije, de la normativa. Siguiente, Vir. Asimismo, considerando estas fichas de referencia, hay que entender que no todas se adaptaban a la situación real de las escuelas, por lo tanto, en las bases nosotros incluíamos también los valores de transmitancia mínimos que tenían que cumplir estas licitaciones, basados en las actualizaciones de la OGU, que esto también lo viene trabajando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que sabemos que prontamente ya va a convertirse en reglamento, por lo tanto, es un estándar que se consideraba bueno o se considera bueno, y por lo mismo adaptábamos nuestros proyectos o nuestros requerimientos a la zona térmica. Adelante, por favor, Vir. Es así como desde más o menos unos 3 años, 4 años, hemos venido trabajando en distintas implementaciones, en paralelo a lo que comentaba Clen de los diagnósticos. El primer proyecto fue la escuela del Enrique Molina Garmendia en Concepción. En paralelo también hicimos el Liceo Raúl en Osorno. También, posterior a estos 2 pilotos, hicimos proyectos en Bulnes, en Batalla de Roble. Estuvimos también en zonas extremas del sur, como Carretera Austral. En Isla Guapi hicimos un proyecto en una isla, así que por lo mismo tenemos bastantes anécdotas y experiencias en torno a estas implementaciones. También tenemos proyectos en Magallanes actualmente, que son los proyectos más grandes, pero eso los vamos a ver más adelante. Adelante, Vir. Bueno, como para que ustedes entiendan un poco las escalas de los proyectos, voy a pasar de manera muy rápida, como para que ustedes se hagan una idea del proyecto y cómo fue su imagen y las medidas principales. Por ejemplo, aquí está el liceo emblemático Enrique Molina Garmendia de Concepción. Este es un liceo tradicional que tuvo una intervención importante. Estamos alrededor casi de los 200 millones de pesos. Aquí se recambiaron la mayoría de los pabellones que tenían la mayor cantidad de estudiantes. Y aquí vemos, por ejemplo, una imagen de cómo era antes y cómo quedó después de la implementación. Bueno, es un render representativo que usó el consultor en base a toda la información que habíamos levantado nosotros. Así que este fue como nuestro primer proyecto que nos dejó muy contentos tanto a nosotros como a la comunidad. Adelante, Vir. También está el Liceo Osorno. Este es un proyecto de una escala mucho más pequeña, pero que también nos entregó muchas competencias de lo que fue la instalación del sistema AVE, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí también se incluyeron sistemas activos, que fue el recambio del sistema de clima y la incorporación de sistemas de ventilación con recuperador de calor, entendiendo que teníamos un problema asociado al CO2 ambiental, que paradójicamente también nos ayudó para que los estudiantes, posterior a la pandemia, van a tener un aire mucho más filtrado, mitigando aún así las enfermedades respiratorias que son tan consideradas en esta fecha. Siguiente, Vir. Bueno, este es el proyecto que les contaba de Isla Guapi. Es un proyecto también que nos dejó muy contentos. Fue un trabajo que tiene un impacto altísimo de la comunidad,
donde la mayoría de trabajadores eran de la misma isla, por lo tanto teníamos el plus de que ellos estaban trabajando para la escuela donde iban a estudiar sus propios hijos. Por lo tanto, ahí fue una experiencia bonita en el sentido de como del cariño que le pusieron los trabajadores, y también, al igual que todos los otros proyectos, nos dejó muy contentos. Aquí también se instalaron paneles fotovoltaicos, entendiendo que la isla es su única fuente de energía, son las derivadas del sol. Adelante. Está el caso de Batalla del Roble, como les contaba, en el caso de Bulnes, que esta la vamos a ver más adelante en detalle de lo que fue la implementación. Como ven, son escuelas de un solo piso. Siguiente. Esta carretera austral, este es un clima mucho más extremo, un proyecto también muy desafiante, pero que en términos de calidad del producto final también es como el más representativo en cuanto a las terminaciones, el impacto también en la comunidad, los sistemas complementarios y constructivos que se utilizaron, considerando que muchos de estos proyectos, al ser sociedad constructora, que es una tipología que se repite en muchas escuelas, los vamos a dejar como referente para que los pueda usar el mercado en el corto plazo y en los 40 o 42 proyectos que se vienen. Siguiente, Virginia, por favor. Bueno, y aquí quiero también saludar y agradecer a Virginia, que va a hacer la siguiente presentación, que es nuestra hito estrella a lo largo de lo que fueron los pilotos. Así que, Virginia, por favor, muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, David. Buenos días a todos. Yo, como me presentaron, soy Virginia Berterreix, profesional de la agencia, y he formado parte del equipo técnico de la implementación de los pilotos, siendo inspectora técnica en alguno de ellos. La idea ahora es presentarles las medidas que hemos implementado con estos proyectos, los diferentes tipos de soluciones y los estándares de la agencia en relación a las soluciones que hemos implementado. Entonces, dentro del acondicionamiento térmico del envolvente tenemos diferentes tipos de muro en los diferentes establecimientos que hemos trabajado. En este caso vamos a contarles nuestra experiencia con la tabiquería. Lo primero que hay que hacer cuando uno se enfrenta a un muro de tabiquería es el desarme y el retiro de todos los elementos que están adosados a este muro. Es aquí que podemos ver cuál es el estado real de la estructura de este tabique, y como se puede ver en la foto, podemos ver también la estructura portante, que en este caso es en Isla Huapi, sociedad constructora. A un costado derecho pueden ver la solución que propone el contratista para implementar, tratando de subsanar en su mayor parte los puentes térmicos que genera este tipo de solución de sociedad constructora. Algo importante que tiene que ver cuando uno retira los elementos adosados de la fachada es encontrarse con otros elementos que pueden también ser parte de estos puentes térmicos que llamamos, y en coordinación con los sostenedores, ver y estudiar el caso de poder retirarlos si están obsoletos, como nos pasó en Isla Huapi, que había toda una serie de cañerías que ya no se usaban cerca de los baños. La verificación de los plomos de este muro también es importante, habla de la verificación previa de la estructura soportante, y se tiene que garantizar que esta estructura esté en condiciones, por lo tanto debe haber una reposición en caso de que no esté completa, como acá no sucedió y se pueden ver en las dos fotos de la izquierda, perdón, de la derecha. Un rendimiento en torno de postura. Una vez que se hicieron esos pasos previos, se comienza a hacer la instalación de esta ingeniería de detalle previamente definida. Hay que hacer un cálculo de riesgo de condensaciones y a partir de eso ver cuál es el tamaño que va a tener, el espesor que va a tener la barrera corta vapor que se va a instalar al interior del establecimiento, y de ahí empezar a superponer las capas de aislante térmico según la transmitancia térmica que se exija y la ingeniería de detalle trabajada. En este caso, en Huapi, trabajamos con planchas de EPS. Aquí otro ejemplo también de tabiquería en carretera austral, donde se trabajó una primera capa de lana de vidrio, y después se pusieron planchas de EPS desde la cara exterior. Algo muy importante, como les comentaba, en la resolución de muros de tabiquería es prestarle atención a los puentes térmicos. Aquí en Isla Huapi lo que nos pasó fue que al descubrir el muro,
nos encontramos con una estructura de tabiquería diferente a la que se pensaba y diferente a la que se había desarrollado en la ingeniería de detalle, por lo que se solicitó hacer un estudio de propuestas nuevas para la solución de los puentes térmicos. Aquí el contratista nos envió varias opciones, estudiando la exigencia de transmitancia térmica que habíamos definido previamente y haciendo un estudio también, por supuesto, de los riesgos de condensación, tanto intersticial como superficial. Aquí se definió hacerlo finalmente con espuma de poliuretano, perdón, espuma elastomérica. Aquí fotos de la instalación de la espuma elastomérica, tanto en el interior como en el exterior de los perfiles. También se pusieron más de una capa de barrera corta vapor para evitar las condensaciones, un perfil metálico, tiene una transmitancia térmica muy alta. Aquí pasamos a otro tipo de sistemas que también hemos implementado, que es el sistema AIMS, que lo va a explicar mi compañero David. Gracias, Vir. Bueno, para poner en contexto, aquí les estamos contando de manera muy breve y muy general como distintas formas de llegar a un mismo objetivo. Vir nos estaba contando cómo fueron las implementaciones en materiales o en envolventes ligeras, en donde teníamos por lo general estructuras metálicas con un muro divisorio o un muro entre columnas o entre pilares en estructura liviana, y en este caso también encontramos que en algunos casos eran o mampostería confinada u hormigón. Así que esto es como muchos ejemplos de los que vamos a tener que hacer en todos los proyectos que se vienen, para que ustedes entiendan que muchas veces la solución no va a ser única, sino que vamos a tener distintos tipos de soluciones, alternativas, valores de transmitancia, sistemas constructivos, con el fin de llegar, como ya lo dije, a un mismo objetivo. Y en este caso, por ejemplo, vuelvo a traer de referencia el proyecto del caso de Batalla del Roble, en donde este proyecto, que tenía muros en hormigón de una planta de un solo piso, se instalaron láminas de EPS, igual, o un sistema ACE, igual, el mismo que se utilizó en Rahue o en el Enrique Molina Garmendia, como de alguna manera también mitigando los puentes térmicos, teniendo un especial cuidado con el retranque o la modulación de estas láminas tipo ladrillo, de que siempre tener en consideración en terreno que no se generaran dilataciones importantes para evitar puentes térmicos. Contarles también de que, por ejemplo, se le exigía al contratista este tipo, por ejemplo, de modelación usando el modelo 3D, nos entregaran como de manera breve cómo iba a ser todas las capas o las instalaciones de estos sistemas, para que también el colegio supiese qué fue lo que se instaló, qué beneficios trae y cuál va a ser su mantención, que era muy importante. Aquí, por ejemplo, también en la parte inferior izquierda vemos que también se usaban paños o tramos para saber cuál era la capacidad de adherencia de estos sistemas antes de la instalación completa. Eran como testigos que se instalaban para hacerle pruebas de resistencia mecánica, de saber cuánto aguantaba un peso y que no fuéramos a tener un problema de que se desprendiera ley, como ha pasado en algunos proyectos, no con nosotros obviamente, pero que nosotros también tuviéramos una garantía de que el proyecto iba a salir bien en tiempo y forma. Adelante, Vir. Aquí también hay algunos ejemplos de lo que fue este sistema ACE. Por ejemplo, el primero que ustedes ven con esta malla azul se instaló para el proyecto de Magallanes, entendiendo que la parte que ustedes ven abajo no son partículas de EPS, sino es nieve, porque en realidad estuvimos en Puerto Natales, donde tuvimos temperaturas inclusive instalación de menos 11 grados, menos 12 grados, menos 17 grados. Por lo tanto, se ponían estas mallas para generar unos microclimas que de alguna manera ayudaran a que se secara o se fraguara todas las partes del sistema ACE y se pudiera sacar el proyecto en el tiempo que se había comprometido con la escuela. La siguiente imagen, por ejemplo, son los típicos detalles de las uniones o de los esquineros, cómo se adhieren al sistema ACE, que también son considerados, que también viene en la mano con la tercera imagen, que tiene que ver con los refuerzos que se le aplican a los vanos para tener una mayor resistencia en las zonas más críticas, que son los que reciben la ventana. Y finalmente, cómo se ve antes del prepintado o de la capa final, que es este polvo tipo azúcar que varía el color según la característica de cada colegio o cada institución. Siguiente bit, por favor. En este caso, por ejemplo, la imagen de izquierda es esta malla que instalamos tipo Rachel en todos los proyectos donde se va a instalar ACE. Este es el proyecto de Magallanes. Como ustedes ven, es un proyecto grande. Y aquí por lo mismo lo que se busca es que evitar que estas partículas que se desprenden de alguna manera contaminen tanto la escuela como los vecinos, que eso es un problema típico en este tipo de instalaciones, y de alguna manera lo mitigamos con estos requerimientos que también se exigen en bases.
La siguiente imagen, esa parte amarilla que ustedes ven, tiene que ver con la malla de refuerzo que se instala, considerando que estamos instalando una segunda envolvente en una escuela donde le llegan pelotazos, donde los alumnos se paran, le ponen el pie encima, entonces necesita una resistencia especial. Y aquí también nosotros exigíamos que al menos en una altura de 1,50 tuviéramos una doble malla de refuerzo con el fin de que el proyecto fuera más adecuado al tráfico de este tipo de instalaciones. La tercera, por ejemplo, ustedes ven, se está haciendo un corte caliente. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se busca es que sea lo más limpio posible el corte del EPS para que cuando se instale, primero no genere tanta partícula y segundo, sea más elegante o más detallado el encuentro entre cada uno de estos nodos. Adelante, Vir. Aquí, por ejemplo, vemos lo que son los encuentros o cómo se mitigaron algunos puentes térmicos. Gracias. Algunos puentes térmicos en las ventanas. Aquí ya hay una ventana de termopanel o de EVH instalado y también nosotros verificábamos que el retorno del EPS cubriera todas estas zonas en torno a estas ventanas para evitar los puentes térmicos. Esto también viene en las fichas, pero claramente una ficha no se ajusta a todas las necesidades que uno encuentra en terreno. Por lo tanto, siempre es importante revisar durante la ingeniería de detalle todo este tipo de particularidades o desafíos comunes dentro de un proyecto de estas características. Adelante, Vir. Este también es un proyecto o es una solución o una medida que se exigía, que muchas veces la dejábamos abierto dependiendo del mercado, y también encontramos proveedores que se encargaban de entregarnos esta medida de celulosa proyectada en los entretechos, porque como ustedes ya saben, nosotros no interveníamos únicamente de los muros, interveníamos también los cielos, en algunos casos los pisos, y aquí, dependiendo de las características propias de cada escuela y si había factibilidad técnica de implementación, se pedía dentro de las bases la instalación de este tipo de aislante, que de alguna manera tiene sus particularidades y bondades en cuanto a que se mitigan los puentes térmicos, al instalar este tipo de fluido, por decirlo así, tapa ciertas zonas que a veces no pueden ser fáciles de llegar con una lana mineral, por ejemplo, así que de alguna manera también nosotros corroboramos que se instalara bien. Por ejemplo, en la imagen de la mitad, esa regleta verde que se ve ahí, de alguna manera verificábamos nosotros que se estuviera cumpliendo con el espesor mínimo que se exigía para cumplir con los valores de remitancia. Adelante, Vir. Bueno, aquí nuevamente le doy el pase a Virginia para que no sea tan fome la presentación. Continúa, Vir. Gracias. Acá es importante mencionar que en todas las medidas donde instalamos acondicionamiento térmico o intervenimos en los entretechos, siempre nosotros verificamos que se haga una limpieza previa de este sector y que se mitiguen todas las infiltraciones que pueden llegar a haber desde la cubierta para que no se vea afectado en un futuro este material que estamos instalando, ¿no es cierto? Aquí lo que queremos mostrarle también es cómo las estrategias del contratista aprovechan y hacen más eficiente la instalación de los materiales aislantes, aprovechando las diferentes situaciones de las preexistencias. Entonces, tenemos un sector en una misma sala, tenemos un sector del cielo que se instala desde el interior mismo de la sala, y tenemos otro sector que se instala desde el entretecho porque tiene acceso al mismo. Lo mismo con las salas aledañas, ¿no es cierto? Un muro de entretecho que también se trabaja desde el interior del entretecho, y una techumbre principal, ¿no es cierto?, que se instala directamente desde la techumbre. Aquí también volvemos a estas soluciones multicapa, ¿no es cierto?, donde ponemos diferentes capas de aislante. En este caso se trabajó con lana de vidrio, que se iba sujetando a esta tabiquería del entretecho, y después se instaló láminas de EPS para finalmente poner la barrera corta vapor y las terminaciones. En el caso de Isla Huapi tuvimos la oportunidad de hacer un recambio completo de cubierta, porque así lo necesitaba este pabellón, que tenía la cubierta directamente lista para el recambio. Lo primero que se hizo entonces fue hacer el despeje de esta cubierta existente, que básicamente era una chapa canalada. Se verificó de la misma manera que en los muros las condiciones de la estructura y de la aislación en este caso que existía, que había estado previo acordado que esa aislación se iba a mantener.
Entonces lo que se hizo cuando se dejó al descubierto esta estructura fue descubrir que eran tantas las infiltraciones que tenía que la estructura estaba mojada. Tuvimos que sacar todas estas planchas, ventilar esta estructura, esperar a que se seque y después ver las condiciones y reparaciones que se hicieron para poder dejarla en condiciones que garanticen, ¿no es cierto?, la integridad. Después de eso se instaló de manera correcta las primeras planchas de EPS, se instaló el fieltro asfáltico, que es la barrera de lluvia. Del lado interior de este envolvente se trabajó con la barrera cortavapor, también en función del cálculo que dio los riesgos de condensación. Y como terminación del lado exterior se instaló un panel cover pole, que básicamente es una PV4 que tiene adherido una plancha de EPS de alta densidad. Un panel muy interesante. Acá un poco los que les comentaba, en la primera foto de la izquierda se puede ver cuando tuvimos que levantar todas las planchas de EPS y dejar secando la estructura, y están marcados con verde, con líneas verdes, todo lo que tiene que ver con los puentes térmicos que se iban a generar también en este envolvente respecto a la estructura de tipo sociedad constructora que integraba este edificio, este pabellón. Entonces, en las fotos de la derecha se puede ver cómo el contratista trabajó la subsanación de estos puentes térmicos, también con la incorporación de planchas de EPS en estos perfiles metálicos, previo a la colocación de los paneles cover. Otro envolvente horizontal que trabajamos, que también es en el proyecto de Isla Huapi, es el piso ventilado. El piso ventilado se renovó, también se instaló plancha de EPS, se renovó parte de la estructura, sobre todo de la estructura de fundaciones, ¿no es cierto?, de pilotines, estos que se ven en la foto del medio, que también tuvimos que hacerlo en refuerzo. Se instaló el aislante, que era EPS, según el ingeniero de detalle, y se instaló el piso terminado. Acá es muy importante mencionar que cuando uno va a proyectar la incorporación de aislante en un piso, es muy importante garantizar que los niveles queden iguales a los existentes para no tener problemas con otras áreas que no se intervienen. Bueno, respecto al recambio de envolvente translúcido, envolvente transparente. Esto es muy importante mencionar, ya que dependiendo de la geolocalización del proyecto que estemos trabajando, o sea, quiere decir de la zona térmica donde estemos trabajando, va a depender la exigencia de la transmitancia térmica que vamos a necesitar para este vídeo. Y a veces, para llegar a transmitancias térmicas muy exigentes, muy bajas, necesitamos la incorporación de ciertas láminas en estas capas de vidrio, ¿no es cierto?, en este doble vidrio hermético. Como por ejemplo la lámina Low-E. Esto encarece muchas veces la solución completa, entonces es muy importante que se tenga en cuenta. Otra de las medidas que venimos trabajando con la agencia, que venimos incorporando, es la lámina PVB, que es una lámina tipo blindex de seguridad, justamente entendiendo el contexto donde estamos trabajando, niños, golpes, para prevenir que los vidrios si se rompen, se queden sueltos, ¿no es cierto? También comentarles un poco cuáles han sido las estrategias de algunos contratistas en los proyectos que hemos mencionado. Por ejemplo, acá en Carretera Austral, lo que hizo este contratista muy inteligentemente fue despegar el plomo de la superficie vidriada del eje de los perfiles metálicos, justamente para subsanar todos esos puentes térmicos y garantizar la hermeticidad de la fachada, y los aplomó del lado de afuera, es decir, dejó toda la estructura metálica del lado de adentro. Esto le permitió configurar esta especie de muro cortina en la fachada, lo cual aparte quedó muy bonito, incorporando, ¿no es cierto?, como les decía, para esta solución, un premarco de madera de un tamaño importante, que también le permitió incorporar esta ranura desde el interior, que hizo las veces de cortagoteras. Esto también es importante mencionarlo porque fue una estrategia para evitar incorporar hojalatería en una zona donde podría haber sido peligrosa para los niños, ¿no es cierto? Otro tipo de instalaciones que hemos hecho también en los proyectos piloto han sido este tipo de
de puertas, ventanas, también termopanel, doble vidrio hermético, que se han usado muchas veces como esclusas, cuando el proyecto es de una envergadura demasiado grande, muchos metros cuadrados, y hay que enfocar el presupuesto en las áreas donde los niños tienen permanencia, que generalmente son las salas de clase. La manera de aislarlo de otras zonas que no se intervienen es a través de estas esclusas que se pueden ver que hermetizan los espacios que sí se aíslan. Un estándar de la agencia también es que si se pide que esta esclusa tenga una parte de la hoja de PVC, este PVC tiene que tener ciertas características también de transmitancia térmica, y esto se logra a través de este tipo de elementos que tienen cámaras de aire adentro estancas, ¿verdad? Comentarles que también el PVC que conforma estos termopaneles tiene ciertas características técnicas que generalmente pedimos, un despiche de fábrica para evacuación de cualquier tipo de condensación que puede llegar a tener, cierres herméticos, entre otras características técnicas, ¿cierto? Y acá, bueno, David vuelve a comentarles sobre las estrategias de ventilación pasiva que hemos usado en los proyectos. Gracias, Vir. Bueno, efectivamente, este también corresponde al proyecto de Carretera Austral. Nosotros exigíamos que se generara un sistema o propuesta de ventilación pasiva. Aquí también, obviamente, siempre fue revisado y contrapartido por nosotros. Y finalmente se aprobó este sistema de tipo chimenea, donde por medio de ventilación convectiva, con evacuación indirecta, de alguna manera se aprovechaban estos cambios de presión de aire para sacar el aire que de alguna manera viciado y se retirara por los pasillos internos de cada uno de los pabellones. Digamos que también estas medidas, que en este caso fue pasiva, para proyectos, por ejemplo, como en Enrique Molina, se instalaron sistemas de ventilación con recuperador de calor. Así que tenemos experiencia en estos dos tipos de sistemas, que de alguna manera uno puede llegar a ser más económico que el otro, pero se tiene que ajustar a cada proyecto. Siguiente, Vir, ya que nos quedan solo 2 minutos y no queremos que Clem se enoje por pasarnos del tiempo. Así que, bueno, esto también tiene que ver con estas ventilaciones cruzadas. Este es de tipo apoyada, que también se instaló en Isla Guapi. Aquí me detengo un poco también para comentar que, si bien en este proyecto, esa fachada que estamos viendo ahí en la parte verde no tenía esas ventanas en el proyecto original, de alguna manera, para cumplir con la normativa de iluminación y para también contrarrestar los problemas de ventilación al interior, se hizo tanto la abertura de estas nuevas ventanas como la instalación de estos equipos de tipo rejilla para facilitar este intercambio de aire cruzado. Creo que esa es la última diapositiva. Acá quería mencionar también que en ambos proyectos se incorporaron también dispositivos de medición de dióxido de carbono, que no los pusimos en las diapositivas, pero es importante mencionarlos, porque justamente estos dispositivos son los que van a alarmar a la gente que esté en el interior, a los sostenedores, directivos, maestros, que los dióxidos de carbono superan los límites saludables, por ende tienen que abrir las ventanas y tienen que ventilar las salas. Bueno, también dentro de las medidas están los equipos de iluminación. Esta la vamos a pasar rápido. Igual esta es una medida de poco costo, pero muy efectiva en términos energéticos y en recuperación del ahorro, que es el cambio de las luminarias, en algunos casos de canoa, y en algunos casos se cambia únicamente el artefacto. Y por último, esto también es bien importante, que tiene que ver las medidas de las puertas, en donde en algunos casos se reemplazaba la puerta existente, en algunos casos se reciclaba, pero dependiendo también la zona interior de cada recinto, se instalaban también, por ejemplo, puertas de seguridad, que claro, son puertas de una característica técnica importante, de un precio a considerar, pero por lo mismo en cada proyecto se va a detallar cuál es el tipo de puerta que se va a instalar. Claro, acá mencionó un poco lo que había comentado Clem, que nuestros proyectos también incorporan siempre obras de habilitación y de conservación de las escuelas. Entonces, dentro de todos de estas medidas, tenemos tanto exteriores como interiores. Interiores también entran las puertas, ¿no es cierto? De exteriores tenemos el mantenimiento de los sistemas de evacuación de agua lluvia para garantizar la hermeticidad, que no se generen filtraciones, todo lo que tenga que ver con sellos herméticos, tanto en puertas como en ventanas, como en cualquier tipo de instalación que así lo requiera para garantizar que no se produzcan infiltraciones. Tapacanes, aleros, son elementos que generalmente también pedimos que se restauren o se arreglen.
Una gravilla perimetral en toda la zona de la envolvente que esté en contacto con el suelo natural, también para garantizar que no se ve afectado por la humedad que sube por capilaridad. Medidas como pintura de muros y cielos interiores, y también una renovación de la fachada como conjunto, ¿no es cierto? Para que así haya zonas donde no se instalaron muros, donde no se columnas, donde no se instaló aislante térmico, la fachada se renueva en conjunto con los sostenedores y con los directivos del colegio, en cuanto a la elección de los colores, en cuanto al diseño, pero de una manera como conjunto, completa. Con esta diapositiva entonces terminamos, nos pasamos 2 minutos, Clem, así que te pido disculpas, pero bueno, queríamos entregar la mayor cantidad de información a las empresas. Sabemos que es preliminar, sabemos que esto tiene mucho más trabajo por detrás, pero bueno, era para que ustedes hicieran una idea de cuáles son las medidas más representativas y se motiven a participar con nosotros. También para cerrar, contarles que tenemos actualmente una licitación arriba, que es el del proyecto Cruzaco, que todavía están a tiempo de que lo revisen si quieren hacer parte al menos del último piloto de la primera etapa, que es como nuestro proyecto que cierra los pilotos y arrancamos con los proyectos nuevos asociados a los 42. Así que, con gusto, muchas gracias, Vir, muchas gracias al equipo y a los que participaron en esta reunión. Muchas gracias, Virginia, David. Bueno, veo, hay 2 preguntas ahí en el chat. Comentarles ahí a Héctor y a Francisco que ahora con la presentación, la última presentación que va a realizar Camila Vergara, que también miembro del equipo del programa, vamos a presentarle un poco, vamos a presentarle las respuestas a sus preguntas. Camila nos va a presentar el modelo de bases que vamos a utilizar para ese programa. Obviamente es una información referencial, dado que la información final y oficial serán como las bases, pero la idea aquí es un poco presentarles el mecanismo, algunos criterios. Veo, por ejemplo, el tema de los pagos que nos menciona Francisco en el chat. Así que eso un poco para resolver esas primeras dudas, y ahí también después, como les comentaba al principio, tenemos una ronda, digamos, de preguntas. Insisto, lo que va a presentar ahora Camila son generalidades, y después, de todas maneras, la información, digamos, oficial será la entregada en las bases. Así que adelante, Camila. Ya. Gracias, Clem, gracias por la intro. Bueno, sin darle más vuelta, ya Clem creo que fue bastante específico en mencionar que son generalidades del concurso, que obviamente la idea es generar una discusión al final de esta presentación. Ahí le pido al equipo que me vaya interrumpiendo en caso de que se me vayan algunas ideas como fuerza que necesitamos reforzar. Y bueno, les cuento que yo soy también profesional hace un par de años de programa, y hoy día tengo como encomendado contarles un poco sobre las publicaciones que estamos haciendo, qué vamos a hacer, las formas de contratación que tiene la agencia, el mecanismo de postulación que vamos a usar específicamente para este programa de ahora en adelante, qué información van a contar ustedes como contratistas para ofertar los proyectos. También cómo van a tener que presentar estas ofertas, qué evaluación se les va a hacer a ustedes como oferentes, y luego en cuanto a la ejecución, cuáles son los plazos y los pagos de manera estimada, porque entendemos que cada proyecto va a tener esto especificado. Y finalmente voy a cerrar con las garantías que vamos a pedir. ¿Ya? Entonces, para comenzar, quería invitarlos primero que todo a inscribirse como en nuestra base de datos de empresas constructoras. Este link para inscribirse en la base de datos lo hemos estado compartiendo hace bastante tiempo, lo hemos difundido a través de diferentes instituciones. Entonces, no sé si alguien me ayuda por ahí de los del equipo a copiar en el chat este link. Disculpa, eso mismo te iba a consultar si podrían copiar el link en el chat. Sí, totalmente. O sea, entendemos que esta invitación al webinar se difundió por diferentes canales, entonces puede que hayan empresas que todavía no estén en nuestra base de datos, entonces vamos a dejar el link y los vamos a invitar nuevamente a inscribirse en esta base de datos que estamos construyendo. Y justamente la finalidad de esta base de datos es compartir absolutamente toda la información, invitaciones a licitaciones, informaciones sobre los proyectos, invitaciones a webinar, a talleres que vayamos haciendo. Entonces es súper importante que estén inscritos, y justamente en esta base de datos se les pregunta también en qué regiones
quieren intervenir o qué posibilidades tienen de intervenir en las diferentes regiones, porque como les comentaba Clemón y David, estamos abordando proyectos a lo largo de todo Chile. Ya, entonces, dicho eso, segundo quería comentarles en cuanto a publicaciones, es que estamos trabajando en una web, en construir una web específica del programa, que también se la vamos a compartir apenas la lancemos, y por mientras notamos la web conformada, vamos a estar publicando todo en la página de la agencia y compartiéndolo nuevamente a través de mailing de las bases de datos. Entonces, es súper importante que se inscriban en la base de datos para que lleguen a estas publicaciones. ¿Ya? Aquí nuevamente refuerzo el llamado a participar en las licitaciones. Hemos como evolucionado en nuestra forma de licitar y de generar estos proyectos, por lo que creemos que están un poco más adecuados al mercado de la constructora tradicional, por lo que es súper importante que estén hoy día en este webinar y que estén atentos a toda la información que vayamos entregando a través de esta base de datos. ¿Ya? Dicho eso, quería partir contándoles un poco las formas de contratación que tiene la agencia y cuáles vamos a usar en este programa. Principalmente van a ser licitaciones públicas a través de la página web de la agencia o una página destinada para este efecto, que es el caso de que desarrollemos la página específica del programa, y se lo vamos a estar comunicando, por supuesto. Esto sigue siendo una licitación pública, pero no se va a hacer ni publicar a través de mercado público. Es pública porque está abierta a cualquier oferente que quiera postular, sin embargo, no va a ser a través del portal de mercado, ¿ya? La segunda alternativa que tenemos en caso de que no nos resulte esta manera de licitar y veamos que hay un problema de mercado, que esperemos que no sea el caso, tenemos la opción de hacer una licitación privada donde llamamos a los oferentes o contratistas que necesitemos, o bien las compras con 3 o más licitaciones o compras con contratación directa. Esperamos, como estamos tratando de generar esta base de datos robusta, que la primera alternativa sea la que gobierne y la que en el fondo nos permita hacer las implementaciones de estos 42 proyectos. Dicho eso, hemos formado como un mecanismo de postulación eficiente de alguna forma, tanto para el que postula como para el que evalúa la postulación, porque entendiendo que son 40 proyectos y es un número grande de proyectos de construcción o de obras, decidimos realizarla a través de 3 convocatorias abiertas según las categorías de los establecimientos educacionales. Entonces, estos 42 establecimientos los vamos a clasificar en 3 categorías: proyectos de menor escala, de mediana escala y de gran escala. Como para que tengan una idea de estos 40, porque hay 2 que se van a implementar por otra línea porque tienen asociados proyectos de geotermia, entonces nos vamos a centrar primero en estos 40 que son solo de acondicionamiento térmico. Se distribuyen más o menos de la siguiente manera: hay 24 que son de menor escala, que significa que tienen un presupuesto estimativo de ejecución entre 70 millones y 300 millones. La categoría siguiente vienen a ser los proyectos de mediana escala, que ya son un poquitito más grandes, que hay entre, bueno, bordes 400 millones y algunos de 600, 700 hasta 800 millones. Estos son 12, son poquito, o sea, son la mitad de los de la categoría 1. Para finalizar, con los proyectos de gran escala, que son los menos, son poquitos, son solo 4, que están en torno a los 1.000 millones y 2.000 millones. Ahí se entiende que evidentemente necesitamos bases de licitación y procesos licitatorios diferenciados para un proyecto de 80 millones a uno de 2.000 millones. Entonces, por eso es que decidimos hacer estas como categorización para poder hacer 3 convocatorias abiertas. Y abiertas es porque voy a explicar ya en la siguiente diapositiva por qué abierta, como una ventanilla que se mantiene en el tiempo la base y se van subiendo diferentes grupos de establecimientos en los que vamos a llamar llamados, ¿ya? Entonces, dicho esto como categorización, entendiendo que cada categoría va a tener una base de licitación con diferentes requerimientos para los oferentes, como les explicaba, los recintos a implementar en cada uno de estos llamados se van a subir a través de unos anexos donde se va a describir los establecimientos y se van a dar las características de presupuestos, de plazos de ejecución específicos por establecimientos, para que ustedes puedan escoger establecimientos postular, ¿ya? Entonces, aquí es importante mencionar, acá hice como un esquema para tratar de explicar un poco este sistema de concurso abierto o ventanilla abierta. Pongo el caso de la categoría 1. Nosotros de aquí a un par de semanas deberíamos ya tener este paso hecho, que es publicar la base de licitación del concurso abierto categoría 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer luego de tener esto publicado es hacer un primer llamado. Decimos,
primer llamado, establecimiento 1 y 2 a licitar. Como agencia, vamos a entregarle la información de cada uno de estos proyectos a nivel de arquitectura de detalle, entendiendo que ustedes como oferentes solo tienen que hacer la propuesta de ejecución e implementación. Vamos a entregarle un cronograma de licitación del llamado en particular y les vamos a entregar los presupuestos disponibles también para cada uno de los establecimientos. Seguido de eso, ustedes si están interesados, como oferentes tienen que entregarnos una documentación general que se pide como base para poder postular y luego una documentación específica para cada establecimiento. Y así lo vamos a hacer en cada llamado que vayamos abriendo en el tiempo. El llamado 1 se abre, tiene un plazo, se cierra y luego partimos con el llamado 2 y así, con grupos de establecimiento hasta completar los 40 en diferentes llamados de las diferentes categorías. En este caso es súper importante mencionar que en cada llamado los oferentes van a poder postular a todos los establecimientos que deseen, sin embargo van a tener que declarar la cantidad de proyectos que pueden abordar de manera simultánea. Y nosotros también como agencia vamos a limitar y vamos a poner un top máximo de proyectos a adjudicar, entendiendo que no queremos en el fondo diversificar el mercado. Entonces, un ejemplo, abrimos el llamado 2 y la empresa X postula los 3 al establecimiento 3, 4 y 5, pero dice y declara que solamente puede abordar 2. Postula los 3, pero solo puede abordar 2. Y puede que se adjudique los 2 como puede que se adjudique 1. Esa es un poco la filosofía del llamado y de declarar la capacidad de ejecución de manera simultánea. Ahí en ese sentido los invitamos a ser súper conscientes de la capacidad que tienen de abordar proyectos en paralelo, entendiendo que son proyectos de implementación con esta subespecialidad que es el acondicionamiento térmico. Entonces, dicho eso, comentarles que como parte de la información que le entregamos a ustedes en cada proyecto o cada establecimiento, porque cada establecimiento tiene un proyecto, les entregamos especificaciones técnicas y 5 anexos. El anexo de planimetría, el anexo de las fichas técnicas, los procedimientos, un modelo en 3D y una fotografía. Con este pack, que le llamo yo, pack de documentación técnica del proyecto, deberían ustedes poder armar la oferta económica específicamente. ¿Ya? Aquí, como explicaba el CLEM, en esta ocasión, como tenemos muchas implementaciones que abordar, lo que hemos apelado es a nosotros hacer ingeniería o la arquitectura de detalle y entregárselas lista para ejecutar. Ustedes como empresa no tienen que desarrollar la ingeniería de detalle, lo que no significa que durante la ejecución puedan haber cambios de partidas previamente declaradas como disponibles de cambiarse, ¿ya? No es acá una libertad como absoluta de que el oferente cambie, pero sí siempre estamos abiertos a conversar posibles cambios en soluciones que no acomoden por temas de disponibilidad de materiales, etcétera, logísticas de la zona y eso. Pero en general le vamos a entregar una arquitectura de detalle porque las intervenciones son más bien pasivas, que cuenta, insisto, con especificaciones técnicas, planimetrías y otros documentos que hacen parte necesaria del proyecto para que ustedes puedan ofertarlo. Entonces, respecto a la presentación de las ofertas, creo que había una pregunta de cómo se van a tener que enviar. Nosotros estamos trabajando con un correo, que es el escuelasagenciace.org, a ese correo pueden mandar consulta, pero en esta diapo lo que quiero decirles es que, de momento, van a tener que enviar sus propuestas a este correo en cada concurso, ¿ya? Esa va a ser la manera de entregar la propuesta, ¿ya? Respecto a la documentación general, que solo se entrega una vez por llamado, van a estar los antecedentes del oferente, que es generalmente toda la documentación como jurídica, las escrituras, etcétera, de las empresas. En este caso vamos a aceptar las uniones temporales de proveedores. Bien, tienen que adjuntar la declaración jurada que se pide siempre en las licitaciones públicas, la identificación del proponente, la experiencia del proponente a través de los anexos 1, 2 y 5 específicos que les entrega el formato la agencia, y el último documento general que se entrega una vez por llamado va a ser la garantía de la seriedad de la oferta, ¿ya? Y luego, para cada establecimiento, o sea, como puse en el ejemplo, si el oferente quiere postular al establecimiento 3, 5, va a tener que entregar 3 veces el anexo 3, 4 y 6, que es la carta GAN, el personal del equipo de trabajo y la oferta económica,
cada una de esas para cada establecimiento que postule, ¿ya? Esta información es como nuestra primera propuesta de base. Las bases deberían publicarse pronto porque estamos en etapa de desarrollo. Por tanto, quiero ahí como hincapié de que si luego leen las bases y hay algún cambio respecto de esto, podría ser completamente factible. ¿Ya? Por ahora esta es la estructura que tienen, como les digo, está en proceso de desarrollo y de revisión, por lo que si sufren algún cambio no va a ser muy grande, pero podría existir la posibilidad de que cambien un poquito. ¿Ya? Respecto de la evaluación, esta es una que yo sé que también les interesa mucho. Dentro del proceso de evaluación completo hay una admisibilidad administrativa que generalmente tiene que ver con la presentación de la documentación mínima que se pide, ¿ya? Luego está la admisibilidad técnica, que justamente va a entregar los anexos 3, 4 y 5, que son los que nos permiten a nosotros evaluarlos, ¿ya? Y la evaluación propiamente tal, corresponden a evaluar 3 puntos que a nosotros nos interesan, que son la experiencia del oferente, el personal clave del equipo de trabajo y el plan de trabajo, que es justamente la carta Gantt. Entonces, con estos 3 como anexos o documentos, nosotros vamos a poder evaluarlos y asignarles un puntaje, ¿ya? Respecto a la experiencia del oferente, obviamente, dependiendo del proyecto, vamos a ir pidiendo diferentes niveles, cantidades o características de esta experiencia. Sin embargo, en términos generales, lo que creemos que vamos a evaluar son obras de construcción que incluyen envolvente térmica o acondicionamiento térmico, o bien obras de construcción de más de 200 metros cuadrados que incorporen o no medidas de acondicionamiento térmico. Aquí entonces lo que buscamos es justamente ir a la empresa que ya ha ejecutado el acondicionamiento térmico y que tiene en el cuerpo un par de proyectos de envolvente térmica y acondicionamiento, sin embargo, que abrir igual el mercado a la constructora tradicional que pueda no tener experiencia específica en acondicionamiento térmico, pero sí tenga experiencia en obra de construcción de más de 200 metros cuadrados, que en el fondo nos va a entregar un poco la tranquilidad de que es una empresa seria y que sabe abordar proyectos de ese tipo de envergadura, ¿ya? Entonces esa es como un poco la filosofía que tenemos para no cerrar el mercado solamente a empresas constructoras que hayan ejecutado acondicionamiento térmico. Dicho eso, lo siguiente que hay que evaluar es el personal clave del equipo de trabajo. Esto también es súper importante. Acá pongo el ejemplo solo del jefe de proyecto, pero también podemos pedir experiencia, por ejemplo, del residente de obra, prevencionista de riesgo, etcétera. Podemos hacer un listado de diferentes personas claves del equipo de trabajo. En este caso, yo estoy solamente haciendo el ejemplo de qué evaluaríamos en el caso de un jefe de proyecto. Un profesional titulado de arquitecto, constructor civil o ingeniero con una carrera de duración de al menos 8 semestres y posea experiencia demostrable liderando proyectos de construcción o acondicionamiento térmico. Acá también, por supuesto, que apelamos a que si tienen experiencia en acondicionamiento térmico van a tener más puntaje que si tienen experiencia solo en construcción, pero no por eso se les deja fuera, ¿ya? Porque no es excluyente el tener experiencia solo en construcción, ¿ya? Y por último, el plan de trabajo, como siempre, es presentar una carta Gantt como consistente y que incluya las partidas que se necesitan en las bases, considerando las especificaciones técnicas y planimetría entregada. Eso también se va a evaluar. Entonces, como les decía, la adjudicación finalmente va a ser que todas las empresas, que luego de que las evaluemos con estos 3 componentes, logren una puntuación mínima. Por ejemplo, el corte va a ser 70. Todas las empresas que tengan más de 70 puntos en nuestra evaluación van a pasar a la apertura de la oferta económica y se va a adjudicar a la empresa que presente la oferta económica de menor valor y que a la vez no supere la cantidad máxima declarada de proyectos que puede abordar en forma simultánea. ¿Ya? Aquí nuevamente respetando la declaración de la capacidad que tiene cada empresa. Porque como tenemos un grupo de establecimientos, pongo un ejemplo, si la empresa X se adjudicó ya los 2 y me declaró que solo podía 2, a la tercera, por más que sea la más barata, yo no se la voy a poder adjudicar porque ya llegó a su capacidad máxima, entonces tengo que adjudicarla a la siguiente de menor valor, dándole la oportunidad a otra empresa que sí tiene capacidad de abordar el proyecto. ¿Ya? Entonces esa es como la filosofía que estamos presentando. Nuevamente reitero que es información preliminar, las bases están en desarrollo, sin embargo de aquí a un par de semanas ya deberíamos tener las primeras bases publicadas. Nosotros consideramos en el turno extra. Vamos a mutear a Francisco. Respecto de los plazos y pagos, aquí voy a poner un ejemplo solamente de cómo sería un proyecto estándar de la categoría 1, de la de menor escala.
No se asusten acá con los 120 días de implementación, pensando que el proyecto de 2.000 millones va a tener 120 días de implementación. No, acá solamente quiero ejemplificar un poco también la metodología que estaríamos usando para los plazos y los pagos en el caso de proyecto estándar de categoría 1, en torno a 200 millones. En primer lugar, mencionarles que tendríamos un hito de arranque de obra por el pago del 10% del valor total ofertado. Esta tiene como la finalidad de dar, como lo dice el nombre, el arranque a la obra. Por tanto, entendemos que este 10% viene a ser un pseudo adelanto, por decirlo así, donde vamos a pedir el 100% de las instalaciones de faena como ejecutadas y el 30% de los materiales en obra o comprados a través de órdenes de compra, y vemos la manera ahí de justificarlo. Pero es una forma de pasar el 10% para que puedan arrancar la obra. ¿Ya? Luego vienen los avances de obra, que los estamos pensando como X estados de pago cada 30 días, que en total sumen el 80% del valor del contrato. O sea, en estos estados de pago mensuales o cada 30 días se pague hasta el 8%, pero el último estado de pago sí o sí debe corresponder a la finalización del 100% de las obras. Entonces, como me decía Virginia, si llega una empresa que en 2 meses ya me tiene el 100% de las obras, me va a sacar 2 estados de pago cada mes, donde le voy a pagar el 40 y el 40, y en los 2 meses me va a cerrar la implementación y vamos a estar súper bien. Como puede ser otra empresa que se demore los 4 meses que le estamos dando, los 120 días, y tenga 4 estados de pago de 20%. También puede ser. Lo que sí no puede ser es que se supere el tiempo máximo para cumplir este 100% de avance de obra que está establecido por base, ¿ya? Y por último, el 10% restante que queda va a ser el hito de cierre, que es contra la aprobación del informe de cierre de servicio, que en el fondo es como la documentación ASBIL y unas documentos que pedimos para cerrar finalmente el servicio. Ahora, en cuanto a los plazos, en el ejemplo, como les decía, son 120 días, insisto, en el proyecto estándar de categoría 1, ejemplo, 120 días de implementación. Sin embargo, tenemos, bueno, cada 30 días los estados de pago, y al final tenemos 20 días para hacer el cierre, ¿no? O sea, tenemos la obra al 100%, 20 días más hacemos el cierre y empieza el servicio de postventa o de operación, que también está incluido dentro del contrato, y que, como les voy a explicar más adelante, dependiendo de la envergadura del proyecto, van a ser 6 meses o 12 meses de operación, entendiendo que como son proyectos de acondicionamiento térmico, necesitamos por lo menos que pase un invierno dentro de nuestra garantía de operación, ¿ya? Entonces, esta es como un poco la filosofía, como les decía, el pago inicial del 10%, el 80% repartido en X estados de pago sin superar el plazo máximo de implementación, y un 10% final contra el cierre del servicio, ¿ya? Dicho, y lo último que les quería comentar, y se los adelanté ya un poco, son el tema de las garantías. Tenemos 2 garantías. La primera es la garantía de la seriedad de la oferta, que se va a pedir en cada llamado, y luego la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato, que va a ser un 20% del valor del contrato con una vigencia de 90 días, que exceda 90 días el plazo de término del contrato. Y aquí, como les decía, esa garantía no se va a diferenciar una de ejecución y una de operación, sino que va a ser una sola gran garantía, que en el caso de la operación, si es un proyecto pequeño, vamos a pedir 6 meses, pero si es un proyecto grande, vamos a pedir 1 año de postventa de operación. Ya, esto es un poco como para asegurarnos el buen cumplimiento y la ejecución como correcta del proyecto. Y eso. Así que esa es como la presentación. Yo sé que es un poco rápido, es harta información, pero creo que es información clave para que ustedes puedan interesarse en este proceso. Van a ser 40 de estos, así que los invito siempre a estar revisando. Van a haber proyectos que les acomode más que otros, por tema de zona geográfica o simplemente por envergadura de proyecto. Hay muchos proyectos rurales, y esa es la propuesta que tenemos hasta el momento, ¿ya? Así que cualquier consulta, abrimos en este momento las consultas hasta las 11:30, unos 10 minutos. No sé si, Clem, las ordenamos por el chat. Sí, muchas gracias, Camila. Sí, quería, bueno, igual yo he estado ahí con David respondiendo un poco a algunas consultas. Hay una primera consulta de Héctor Lizana, no veo el apellido, pero parece que es Lizana, respecto a la transparencia.
Como mencionamos, vamos a utilizar la página web de la agencia para para publicar esas licitaciones, pero eso no significa que vamos a perder la transparencia que puede tener el mercado público. El hecho de licitar por página web nos da como solamente un poco más de flexibilidad. Por ejemplo, como comentabas a Marcelo, o no, a Carlos, perdón, respecto como a poder responder más veces, por ejemplo, a la consulta. El mercado público en general es una instancia y se cierra y no hay más. Entonces, ahí nos da esa flexibilidad, pero en términos de transparencia, como agencia tenemos que mantener ese principio por trabajar con fondo público, por lo cual todas las comunicaciones se enviarán a todos los inscritos, todas las publicaciones, y pedimos algunas observaciones, alguna oferta se hará de manera pública para que todos vean todas las respuestas, todas los documentos, todas las evaluaciones, etc. Entonces, en términos de transparencia, seguimos, digamos, con los mismos principios que tenemos como agencia. El mecanismo, bueno, va a estar indicado en las bases, pero a través del correo escuelas@agencia.cl. Respecto también a otra consulta, hay de Francisco Leal, respecto a los flujos financieros. Bueno, como explicó Camila, si ya estamos claro de que a veces estamos reteniendo más al final, pero ahí el mecanismo que comentó Camila, justamente de tener esos pagos intermedios, que al final representa el 80% del contrato, se haga según el avance, por lo cual si hay mucho avance se puede pagar más, y ahí la idea obviamente no es retener todo al final de la obra, por lo cual ahí creemos que ese modelo se adapta mejor, digamos, a los flujos de la empresa. Hay otra pregunta que preguntan si queda grabado. Efectivamente está grabado. Ahí vamos a ver después cómo lo compartimos, porque a veces son archivos un poco pesados, pero sí, de todas maneras, lo vamos a compartir después. También, como comentes ahí a Carlos por el chat, a Carlos Jiménez, actualmente nosotros estamos en la fase de ajuste para justamente actualizar los costos, porque sabemos que en los últimos años ahí los costos de materiales o de traslado han aumentado, por lo cual en nuestra fase de ajuste en la cual nos encontramos ahora justamente es para actualizar esos costos y obviamente salir con precios máximos adaptados a la realidad. Tenemos otra pregunta respecto a, bueno, la asignación de presupuesto ahí para los que no nos conocen, nosotros como agencia trabajamos, digamos, con los fondos del ministerio, como les comentaba al principio, y el presupuesto lo tenemos, por lo cual ahí no hay temas de presupuesto anual, etcétera. El presupuesto ya lo tenemos y los pagos se hacen, digamos, en función del avance del contrato. ¿Qué más teníamos? Ya, el tema de los pagos de factura, como les comentabas allá a Marcelo Álvarez en el chat, nosotros en la agencia en general pagamos rápido si está todos los documentos. Ahí en las bases de licitación que se van a publicar, junto con la factura se pide otros antecedentes, los formularios F30, algún seguro contra el COVID, por ejemplo. Ahí se van a tener como un listado de documentos que se entrega junto con la factura, y si todos esos documentos se entregan, digamos, junto con la factura,
estamos pagando en una semana, a lo máximo a 2 semanas. O sea, ahí, en ese sentido, como les decía, nosotros ya tenemos el presupuesto y no tenemos problema en ese sentido. Si se entrega, obviamente, toda la documentación y si el producto que se paga está validado por la agencia. Respecto a las garantías, efectivamente, aceptamos póliza de garantía, certificado de fianza. También ahí es una información que tienen que verificar cuando se publican, pero sí lo llamamos boleta, pero aceptamos, digamos, otros modelos. Ahí Marcelo también nos comenta el 20%. Sí, mira, eso también yo creo que es un buen punto que nos comentes eso, algo que no está cerrado actualmente, por lo cual ahí lo vamos a revisar también comparado con otros proyectos. Una vez inscrito, otra pregunta de Mauricio, una vez inscrito en el portal de constructora llegar el aviso, exactamente, sí, eso, por eso es importante, también le dejé en el chat, lo voy a publicar nuevamente, el Google Forms, para que se puedan inscribir y todas las publicaciones, las comunicaciones respecto al programa se va a difundir a todos los inscritos en la base de datos, por lo cual también si conocen otra empresa que no se han inscrito, creo que llevamos más de 180 inscritos en nuestra base de datos, pero bueno, si hay algunos que ya no se han inscrito, los invitamos a inscribirse, ahí van a recibir toda la actualización y publicación que vamos a hacer. Elsa comenta, bueno, si se va a realizar visita de terreno, efectivamente, ahí cuando vamos a publicar las bases, consideramos una visita de terreno. Nosotros estamos también ampliando el equipo de la agencia para tener presencia en toda la región donde están ubicado el establecimiento, por lo cual vamos a tener visita a terreno que será informado también una vez se publica cada licitación. Ricardo menciona qué plazo aprox se da para estudio de la licitación. Me imagino que es como para la elaboración de oferta. Ahí, bueno, va a depender un poco de la envergadura, pero actualmente seguimos, digamos, trabajando con 30 días aprox, para que también puedan tener el tiempo. Y ahí, como les comentaba Camila, nuestro objetivo y lo que estamos buscando es facilitar un poco la postulación. Entonces, lo que pedimos en realidad es mucho menos de lo que hemos podido pedir en otra instancia, donde de repente se pide como escribir o elaborar una propuesta técnica de, no sé, 20, 30 páginas. Aquí la idea es que puedan ser a través de los anexos que le comentaba Camila, de experiencia, de Cartagán, y que la postulación sea más fácil, digamos, por parte de la empresa. Ahí Damon nos pregunta si es posible que esta presentación se envíe a nuestro correo. Sí, yo creo que ahí vamos a ver, podemos compartir a todos los inscritos al webinar. La presentación, ahí tenemos que ver los tamaños, a veces con las fotos pueden estar un poco pesados, pero sí, lo podemos compartir sin problema. También Damon nos menciona si los APU internos de ustedes serán ajustados a la realidad, efectivamente. O sea, la fase de ajuste en la cual nos encontramos ahora es para ajustar los precios a la realidad actual. Otra pregunta del grupo Stalk, si se aceptaran las boletas de garantía electrónica en conformidad a la ley. Ahí yo creo que sí, pero eso tendría que hacer esa pregunta cuando sale la licitación para que lo revisemos en detalle con el área legal. Pero entiendo que sí. Carlos nos pregunta si pagarán a través de Tesorería General de la República o directa.
no sé si estoy seguro de entender la pregunta. Nosotros, como les comentaba, nosotros como agencia tenemos el presupuesto, por lo cual es un pago de la agencia al consultor directamente. No sé si eso es la pregunta, no sé, Camila, David, si lo entienden quizás de otra manera esa pregunta. Sí, o sea, está bien la respuesta porque creo que Carlos pregunta por todos los temas de cuando se obtienen fondos por convocatorias del Ministerio de Educación, es diferente la transferencia de recursos, va a través de un convenio con la tesorería, es como más largo la vuelta que da el dinero, por decirlo así. En cambio, como dice Clem, nosotros ya tenemos como en el fondo la asignación en nuestra parte, entonces nosotros pagamos directamente al contratista, no pasa por tesorería. Esa es como la respuesta. Ya, y bueno, y eso también responde a la otra pregunta de Marcelo, que nos pregunta si la institución pública tiene dificultades de pago entre los meses de enero y febrero. También, no aplica, digamos, porque el presupuesto está en la agencia y pagamos de la misma manera. Ahí a lo más hay algunos de vacaciones que pueda atrasar un par de días, pero no es por temas de presupuestación anual. Entonces ahí no tenemos ese problema. También el grupo STAR pregunta si los estados de pago se realizan vía transferencia, validista o cheque. Ahí también una pregunta que tendríamos que ver con el área de administración, pero entiendo que a través de transferencia. Ahí también, si quiere, lo podemos, cuando se publica, puede hacer esa pregunta y te podemos responder de pregunta formal, pero entiendo que es a través de transferencia. También, bueno, agradecer también a los que nos están agradeciendo. Tatiana nos comenta si las visitas son obligatorias. No. En general, en las bases ahora, tanto la reunión informativa que hacemos antes de, una vez que se publica la licitación, como las visitas a terreno no son obligatorias. Así que en ese sentido no hay problema. La idea es que obviamente los que vayan se inscriben y en general nosotros igual recomendamos que vayan a la visita a terreno por un tema de conocer. O sea, si bien nosotros, como les comentamos, le vamos a entregar la mayor cantidad de información, todos los planos, digamos, listos para construir, a veces no reemplaza la visita a terreno, pero no hay ninguna obligatoriedad en ese sentido. Bueno, veo que ahí David había contestado. La validación de certificado de título, ahí también eso creo una respuesta más legal, pero en general no, o sea, los certificados de título, digamos, chilenos, no pedimos validaciones, no sé si a eso te estás refiriendo. Entonces es adjuntar básicamente el certificado de título así, o sea, no pedimos que sea ante notario ni nada. Quizás, Clem, agregar ahí que pedimos también el carnet de identidad justamente para identificar que la persona que nos están proponiendo con ese certificado es la que va a llegar finalmente a ocupar ese puesto de trabajo. Por eso el carnet de identidad, para ser como el cruce entre la persona y el certificado de título entregado. Perfecto. Bueno, creo que hemos respondido a todas las preguntas. No sé si alguien ahí tiene una última antes de cerrar. Por mientras, bueno, agradecer a todos los participantes. Hemos llegado a más de 50, así que agradecerle a todos, a todas. Y reitero, bueno, la invitación es que ustedes puedan seguir las distintas publicaciones que estemos haciendo y que puedan participar a las licitaciones que vamos a lanzar. Es un desafío muy importante. Tenemos mucho establecimiento en un tiempo acotado. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para justamente poder entregar la información la más detallada posible para que sus ofertas sean como lo más fácil, digamos, que no haya tanto incertidumbre también como se comentaba en una de las preguntas. Así que eso, gracias y los invitamos ahí a seguir atentos, a inscribirse en la base de datos y a poder participar cuando lanzamos la licitación.
Así que si no hay una última pregunta, vamos a cerrar el webinar, le vamos a mandar la presentación y también la grabación ahí del webinar para los que no han podido asistir. Así que muchas gracias. Hasta luego.